con Medicarte, el arte de ejercer la medicina a través de las pantallas de Aventura Televisión. Hoy estamos ubicados en el Centro Médico Paraíso, específicamente en el consultorio de la cirujano general Rania Abul, quien nos está platicando acerca de una de las causas de dolor abdominal agudo, como lo es la pancreatitis. Y de igual manera podemos decir, y lo tocamos en el segmento anterior, que la pancreatitis es un cuadro abdominal delicado que se caracteriza por estar en la boca del estómago y que puede ser agudo si es de aparición abrupta, pero también puede estar ligado a un cuadro crónico. Ahora bien, Rania, en el segmento anterior conversamos un poquito acerca de lo que era la definición y cuáles son las personas que son más propensas a este tipo de patologías, y nos decías que ha aumentado la incidencia en pacientes jóvenes. Esto es relacionado por trastornos alimentarios, una ingesta de alimentos grasos difícilmente digeribles, y también por el aumento de la ingesta alcohólica en las mujeres, que ha equiparado lo que es esa incidencia en hombres y mujeres. Ahora bien, ¿cuáles son esos signos, esos síntomas característicos de una pancreatitis? Para que me alerte como el médico que voy a abordar a ese paciente y decir, estoy en presencia de una pancreatitis, y de igual manera voy a solicitar este u otro estudio para poder afilar el diagnóstico. Bueno, como ya lo habíamos mencionado antes, principalmente el dolor abdominal que inicia en epigastrio, boca del estómago, y se te irradia, se va hacia los lados en banda. Eso es el principal signo que a mí me va a llamar la atención, el tipo de dolor. Me dice el paciente, doctora, tengo dolor que me inicia en la boca del estómago y se me va hacia los lados, como si fuera un cinturón, así te lo refiere el paciente. Interrogándolo también. Además, tú palpas todo el abdomen, te vas tratando de diferenciar otros órganos que tienes en los 9 cuadrantes del abdomen para poder decidir y decir, no, ya me encamino hacia una pancreatitis. Aunado a eso, tengo que hacer una serie de exámenes de laboratorio que me dan el complemento. ¿Cuáles son esos exámenes de laboratorio? Dentro de los exámenes de laboratorio tienes la amilasa, la lipasa sérica, por supuesto una hematología completa para ver en cuánto están las cuentas blancas, y su fórmula, TG-o-TGP y deshidrogenasa láctica. Todos estos exámenes me van a dar los criterios de Ransom, y dependiendo en qué criterio quede el paciente, yo voy a tomar la decisión del tratamiento que le voy a iniciar y ver cómo va a evolucionar. Estos son criterios para hablar de un diagnóstico y un pronóstico, ¿correcto? Exactamente, para hablar de diagnóstico y pronóstico del paciente, que ya tenemos prácticamente el cuadro definido de que es una pancreatitis. Ahora bien, ya sabemos que es una pancreatitis. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? ¿Ok? Si ya sabemos que es una pancreatitis aguda, que sería la pancreatitis es el primer episodio que hace el paciente, no había tenido anteriores, iniciamos su tratamiento. Igual tenemos que poner en reposo el páncreas, le iniciamos dieta parenteral endovenosa con unas soluciones específicas para la administración de lo que es las grasas necesarias, lípidos, proteínas, todo lo que el paciente me amerita que lo podía ingerir con los alimentos, ahora se lo vamos a pasar por vía endovenosa. Dependiendo de la condición del paciente, también realizaríamos un pH y gases para ver si hay algún tipo de compromiso de algún otro órgano, principalmente la vía respiratoria. Si estamos hablando de una pancreatitis crónica, también tomo en cuenta los criterios de Ransom, más otros dependiendo de las complicaciones que yo veo que ya el paciente viene trayendo, desde un pH hasta una tomografía que se tiene que realizar como estudio de imágenes, un ecograma, una tomografía. La tomografía me va a decir a mí en qué baltasar estamos y qué gravedad. Que es otra tabla para hablar Sí, es otra tabla que me va a hablar también de pronóstico. Tenemos un baltasar A, B, C, D y E. Dependiendo en qué rango está el paciente, yo lo puedo definir. Ya al hablar de un baltasar E, ya estoy hablando de una pancreatitis severa necrohemorrágica que podría tener la necesidad yo de llevar al paciente a cirugía. ¿Por qué? Porque ya el páncreas me está sangrando, hay un proceso fibrótico, hay necrosis de todo ese tejido peripancreático
y llega el momento en que es necesario llevar al paciente a hacerle un lavado. Por supuesto, ese es un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos. Es muy mal pronóstico, son pocos los pacientes que salen de una pancreatitis necrohemorrágica, porque prácticamente la necrosis te digiere el páncreas. Es importante que los individuos que están sintonizando Aventura Televisión y viendo Medicarte sepan que el páncreas es un órgano vital donde se producen no solamente enzimas digestivas, sino también están ubicadas ciertas hormonas, entre ellas la insulina, el glucagón, que tienen que ver directamente con el metabolismo del individuo, ¿ok? Para poder ejecutar sus actividades vitales. Ahora bien, hablar de este proceso que se ve que es tórpido, si no se maneja bien, debería también decirse que deben tomarse algunas actividades preventivas, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir una pancreatitis? Sí, retornando un poquito hacia atrás en el tratamiento, por eso es muy importante lo que tú dices, lo de la dieta. Nosotros la pancreatitis la llamamos la enfermedad de los 7 días. O en 7 días el paciente mejora o empeora. Y entonces ahí es la parte preventiva, como tú lo dices. Si yo oriento a mi población, a mis pacientes, si ya me hicieron el primer cuadro y si lo podemos hacer antes de que hagan el primer cuadro, sería lo ideal la medicina preventiva, de que sea una ingesta de alcohol moderada, alimentos bajos en grasa, no automedicarse, que esa es una de las principales causas, un mal de todos los tiempos, porque la gente se comienza a automedicar sin saber qué tanto daño me van a hacer esos fármacos a un hígado, a un riñón y al mismo páncreas. Entonces, desde allí tenemos que comenzar la parte preventiva. Y por supuesto ya la parte viral, que a veces es muy difícil de controlar los virus, pero también hay que ver la manera de que se controlen. Desde que nace el individuo hasta que llega al último día de su vida, tiene que ser preventivo. Eso es la meta de nosotros como médicos, de que y se haga de la eso parte preventiva. Me vas a conversar al regreso de la pausa, donde no solamente vamos a ver cuáles son esos tips para prevenir la pancreatitis, sino también cuáles son los criterios entonces pronósticos luego de tener esta pancreatitis y qué podemos hacer. No se aparten entonces, amigos, de la sintonía de Aventura Televisión, que estamos en Medicarte, en el arte de ejercer la medicina.